Hay en este momento un proceso de transformación general de la industria automotriz que probablemente no se haya ocurrido en los últimos 100 años, desde que Henry Ford inventó el modelo T y el procedimiento y el proceso de manufactura de los vehículos. Hoy todas las empresas estamos transitando hacia un proceso de electrificación y de un proceso de movilidad. Dentro del concepto de movilidad, que es un poquito más amplio, tal vez el que más ruido hace el día de hoy es el tema de la electrificación, pues porque conlleva muchísimas vertientes que ahorita voy a explicar en términos de la propia estrategia que Toyota tiene. Bueno, eso es lo que les he explicado un poquito. La transformación hacia la movilidad. Algo que me acerque aquí porque si no, no lo veo. Obviamente, sobre este concepto de transformación en movilidad, hay varios aspectos que tenemos que considerar como parte de nuestra estrategia. Nuestro objetivo son 3 prioridades. Primero, la neutralidad de carbono. Número 2, la electrificación. Y número 3, la sociedad del hidrógeno. En este proceso de transformación, pensamos que la gran pregunta que debemos hacernos, si ustedes leen mucho de la prensa respecto al tema de la electrificación, hay una idea ahorita de ¿se van a volver eléctricos o no se van a volver eléctricos? ¿Va a ser esto? Cuando en realidad la pregunta tendría que ser ¿cómo reducimos el CO2 de la mejor manera posible, con la mejor eficiencia posible? Por eso nosotros tenemos ahí varias estrategias y varias posibilidades para lograrlo. Entonces, nuestro procedimiento nuestro proceso de transformación va desde la electrificación hasta el tema de la movilidad, que insisto es un poquito más amplio, que tiene que ver un poco con la idea de que la libertad se adquiere con libertad de movimiento y la libertad nos da felicidad, es un poco un concepto más amplio que tiene Toyota, y con el tema de la sustentabilidad, que evidentemente tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, llevamos más de 26 años nosotros jugando en el tema de electrificación. Probablemente para muchos de ustedes estos sean conceptos nuevos, pero si ustedes se ponen a pensar, nosotros ya empezamos a vender el Prius desde básicamente 1997. No hay que olvidar que Prius es un vehículo híbrido eléctrico, por eso nosotros llamamos híbrido eléctrico, porque a veces tenemos que recordar que sí está electrificado el vehículo y este proceso de electrificación no es nuevo, a pesar de que a veces se pone de moda. Nuestra estrategia de movilidad sustentable conlleva entonces una estrategia multitecnológica. Nosotros pensamos que no solamente va a ser una sola tecnología la que nos ayude a llegar a los objetivos de neutralidad de carbono, sino que diferentes países, diferentes condiciones, diferentes tecnologías y diferentes clientes tienen el derecho a seleccionar qué es lo que quieren. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los lineups que tenemos respecto a en todas partes del mundo. Tenemos nosotros más de 23 millones de vehículos vendidos, electrificados en el mundo. O sea, somos una empresa que ha reducido más de 170, o ha evitado la emisión, más bien, de 170 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Que para ponerlo en números comprensibles, equivale a 2 años de las emisiones completas de la zona metropolitana de Tokio, que es la zona metropolitana más grande del mundo. Entonces, siguiendo otra vez con la idea que decía yo al principio, nuestro punto es cómo reducimos el CO2 de la manera más eficiente y de la manera más rápida posible y no esperar a la bala de oro, que va a ser una sola tecnología, y decir, cuando se cambien todos, ya se va a dejar de emitir. Eso pensamos que tenemos que hacerlo de manera gradual. Aquí hay un tema que es interesante, o sea, el tema de las baterías. Nosotros tenemos, como les decía, 4 tecnologías. Y son 4 tecnologías que tenemos disponibles para el mundo, dependiendo obviamente de las condiciones del país y de las condiciones de infraestructura, sobre todo en el tema eléctrico y en el tema de hidrógeno. Pero nosotros somos los inventores del vehículo híbrido eléctrico. Tenemos también los híbridos eléctricos conectables, que de alguna manera voy a explicar un poco más a fondo después, que solamente funcionan como un híbrido, pero se pueden conectar y se pueden llevar tan eléctricos como se pueda, como tenga la disciplina el dueño. Y tenemos el vehículo de fuel cell, de celdas de hidrógeno. Pero a mí lo que me gustaría en este slide que se fijaran es el tamaño de las baterías. Porque evidentemente para las baterías
hay una nueva industria y una nueva forma de hacer las cosas. Se requieren, como ustedes bien han escuchado, de ciertos minerales preciosos que también tienen su proceso, que también generan CO2, o sea, el proceso de obtención de estos minerales. Pero lo más importante aquí es, para una batería de un vehículo eléctrico, o sea, el BEV, el Battery Electric Vehicle, el Full Electric, esa batería requiere minerales que podrían servir para hacer 6 fuel cells, digo, 6 híbridos conectables o 90 vehículos híbridos eléctricos de los que hoy están en la venta. O sea, aquí la pregunta otra vez es, o sea, ¿con qué tienes más impacto en términos de reducción de CO2? ¿Con un eléctrico o con 90 familias utilizando un vehículo híbrido eléctrico? La matemática es muy clara. Pues nuestros vehículos híbridos eléctricos, como les decía, alrededor del mundo hemos vendido más de 23 millones de vehículos. Hemos vendido más de 115,000 en México, y eso también tiene un dato relevante. Hemos dejado de emitir en México, gracias a los híbridos eléctricos que hemos vendido en el país, alrededor de 1 millón de toneladas de CO2, lo que equivale al 10% de las emisiones de un año de la Ciudad de México. También se dice fácil, pero esa es la realidad de las cosas. Y la performance de un vehículo en términos de condición de ciudad, pues puede ser hasta de 50% en términos del uso del motor eléctrico y por lo tanto de la reducción de emisiones. Aquí tenemos una gráfica que a mí me encanta porque por un lado vemos cómo se va incrementando el volumen desde que empezamos a vender eléctricos en 1997 y cómo al otro lado ves la reducción de las emisiones de CO2 y cómo se ve que tiene una conexión real, ¿no? Entonces, me gusta mucho presentarse a las autoridades porque aquí es cuando se da cuenta que sí, efectivamente, la idea esta de bajar las emisiones de CO2 de la manera más rápida y de la manera más eficiente posible es el objetivo que deberíamos tener todos para llevar una transición ordenada, insisto, no esperar un momento mágico en el que todo va a cambiar. Tenemos 14 modelos, más los modelos, junto con los modelos que tenemos en Lexus de México, híbridos eléctricos ya disponibles en nuestro mercado. Y como sabemos, ahí seguramente me han escuchado y aprovecho para disculparme con quien esté haciendo fila para nuestros vehículos híbridos eléctricos, porque pues, sabemos que se ha vuelto muy famoso ese ruido de las filas que hay para los coches. Es el éxito, sí, es el éxito, y yo, insisto, me disculpo y agradezco la paciencia de todos, pero creo que es importante sí hacer el cambio hacia ese tipo de tecnologías, porque todos estaríamos ayudando a la reducción de las emisiones de CO2. Aquí vemos, aparte, escuchamos cuando se hacen estos debates globales respecto a si los híbridos ya son tecnologías viejas o no son tecnologías viejas. Y aquí lo que me gustaría exponerles es que no. O sea, el híbrido, la tecnología híbrida ha ido modificándose desde su primera versión hasta la última versión. Y pueden ver, como el primer coche y la primera generación en 1997, se han ido reduciendo tanto las emisiones de CO2 como los costos, que también era otro mito que se ha roto en el mercado, que es que los coches eran demasiado caros y que no había posibilidad de comprarlos. No, ya son a precios asequibles, precios normales, y los rendimientos y las eficiencias se han ido reduciendo. También el performance se ha ido reduciendo. Aquí hay gente de producto de Toyota que luego nos pueden platicar. O sea, a veces nuestros vehículos más rápidos, de 0 a 100, son los vehículos híbridos eléctricos. No solamente ayudan al tema de las emisiones de CO2, el tema de los NOxes, que son, por ejemplo, los coches no circulan en la Ciudad de México, no por las emisiones de CO2, sino por los gases que se llaman NOxes. Esos, como pueden ver, también son reducidos de una manera relevante por parte de los vehículos híbridos eléctricos, y por eso es que pues, no tienes que volverlos a verificar cada 8 años, una serie de circunstancias y una serie de beneficios que tienen. Por el impacto que tienen en la Ciudad de México. Para los híbridos eléctricos conectables, como les platicaba, pues mira,
hasta un 75 kilómetros hasta 75 kilómetros por hora de conducción eléctrica. No existe ansiedad de rango, que esa es una enfermedad que les ha dado ahora en Estados Unidos, el range anxiety, a la gente que compra los vehículos de batería eléctrica porque pues, no saben si van a llegar, no saben si no van a llegar, y si no se encuentran en una electrolinera, y si la electrolinera no funciona, no tiene carga, o si van a hacer una fila de 2 horas para la electrolinera. Y estos vehículos, la verdad es que son lo más, para mí es una de las tecnologías futuras más relevantes, porque tú vas de un motor más pequeño, motor de combustión interna, lo puedes usar tan eléctrico como quieras llevar, pero si tienes que irte de aquí a Acapulco, no tienes que pagar el pasivo para cargar al vehículo en una electrolinera. El motor de gasolina funcionará y seguirá cargando la batería eléctrica para poder llegar sin ningún problema. El ahorro de combustible en un vehículo de estos es hasta del 69% de eficiencia, y la reducción de CO2 es hasta del 61% en términos de condiciones de ciudad. Luego, pues tenemos estos vehículos de batería eléctrica. Nosotros no decimos no debemos de comprar, o sea, está bien, pero el vehículo de batería eléctrica debe de ser también una de las opciones que debe de haber dentro de las sociedades, y nosotros estamos invirtiendo para tener más de 30 vehículos para el año 2030, 30 vehículos de batería eléctrica. Estamos invirtiendo más de 59,000 millones de dólares en términos de nuestra tecnología, pues porque hay que poner plantas de baterías, hay que poner toda una infraestructura que hoy por hoy no existe. Solamente para ponerles un dato a la gente que se dedica aquí a los suministros de plantas, un vehículo que conocemos hoy tiene alrededor de entre 20,000 y 30,000 partes dependiendo del vehículo. Un vehículo eléctrico baja hasta 6,000, 7,000 partes. Entonces, tiene que volver a existir todo un ecosistema completo que se va a crear. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana si quieres realmente crear eficiencias, porque si quieres usar los modelos de hoy y ponerles baterías eléctricas y un motor eléctrico, lo único que va a hacer es subir las dimensiones y subir el peso de los vehículos. Tenemos para el año 2000, esto es muy interesante, para el año 2030, hoy por hoy Toyota vende alrededor de 10 millones de vehículos en el mundo, y alrededor de una tercera parte, Diego, creo que sí, una tercera parte son vehículos híbridos eléctricos o vehículos electrificados al día de hoy, globalmente. Para el año 2030 tenemos 9,5 millones de vehículos electrificados, lo que quiere decir que venderemos entre híbridos eléctricos conectables y vehículos de batería eléctrica 9,5 millones, lo cual dice mucho en términos de reducción de emisiones y en términos de introducción de tecnologías nuevas, ¿no? Aquí Toyota presentó el año pasado estos 30 modelos que están ahí, los pueden ver, de vehículos con la batería eléctrica, y esto fue un poco también una respuesta hacia las críticas que había recibido Toyota diciendo es que Toyota se está resistiendo a los vehículos. Insisto, no ese es el caso. Nosotros pensamos que tiene que ser un approach multitecnológico y no es un tema de uno u otro. Por eso hay que tener otra vez presente la pregunta de cómo le hacemos para bajar el CO2 de la mejor manera. Y ahí tenemos el caso de los Lexus también, que tenemos como efecto de los mercados que están exigiendo. Probablemente la gama alta de los productos en el futuro vayan a tener un poquito más de movilidad respecto al tema de batería eléctrica, pues por las propias facilidades de los dueños, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú vayas a cargar a que cargue alguien en tu coche, o que las instalaciones de tu casa te permitan tener vehículos de batería eléctrica. Y aquí es el tema del desarrollo de las baterías. O sea, todo el mundo habla ahorita de las baterías eléctricas, que si litio, que si no litio. Nosotros tenemos esta experiencia desde los 60 estamos nosotros ya en la investigación activa de la electrificación y por lo tanto de las baterías eléctricas. Y esa es un poco la transición. A mí esta gráfica me encanta porque, insisto, para nosotros este rollo de la electrificación no es una moda, ni es un tema de coyuntura, ni es un tema que tengamos que acelerarnos. Nosotros lo vamos haciendo ya desde hace mucho tiempo. Sí, perfecto, muchas gracias. El tema de las celdas de hidrógeno. Aquí esto es muy interesante. Nosotros tenemos un vehículo que se llama Mirai, que ahorita lo voy a enseñar, que está a la venta. O sea, se vende en partes del mundo. O sea, de hecho, se vendió una flotilla hace poco en Francia al gobierno francés.
Porque probablemente para mí, esta es una opinión personal, el hidrógeno sí va a ser la tecnología del futuro y ahí sí se van a unificar todas las tecnologías. ¿Por qué? Pues porque el hidrógeno tiene ciertas condiciones, es un elemento que es el que más existe en la atmósfera, porque eventualmente su transformación hacia energía va a ser bastante más eficiente y rápida, porque se puede aprovechar la infraestructura existente, por ejemplo, de las gasolinerías, pues evidentemente modificando tanques y modificando dispersores, pero que puede ser, o sea, no es tan disruptivo como el asunto de que vamos a cambiar completamente el tema de los eléctricos. Va a llevar su tiempo, evidentemente. Aquí es un poco el diagrama de cómo funciona. Funciona más o menos como un vehículo híbrido, además que en lugar de tener un motor de gasolina, tiene un motor de hidrógeno. El motor de hidrógeno tiene ciertas eficiencias. Evidentemente el desecho es agua, número uno. Es cero emisiones completamente. Y aparte otra cosa que a mí me parece muy interesante y que o sea, es interesante en términos de tiempo. O sea, hoy por hoy, si tú vas a la gasolinera, te vas a tardar más o menos un promedio de 12 minutos en lo que cargas tu coche, pagas y todo eso. La carga de un vehículo de hidrógeno es de 3 minutos para que se llene el tanque. Entonces, las eficiencias también en términos de tiempo son relevantes, sobre todo cuando comparas a la gente que tiene vehículos eléctricos en California, que es el lugar donde más supercargadores hay del mundo, y se pueden echar hasta 1 hora y media entre la fila y la carga. Tiempo es, time is money. Entonces, aquí está un poco el diagrama de cómo hemos ido desarrollando el tema del hidrógeno. Aquí otra vez lo que quiero exponerles es que para nosotros no son temas nuevos de tecnología, ni estamos apurándonos, ni estamos haciendo las cosas sobre las rodillas, sino que llevamos mucho tiempo trabajando en el tema de la electrificación y de estas tecnologías que tenemos y queremos seguir teniendo disponibles a nuestros clientes. Ahí está el Mirai. Entonces, como les decía, 3 minutos para una carga y el rango es de 650 kilómetros. La verdad es que el coche está muy bonito y tiene un performance brutal. O sea, ya a la gente que le gusta manejar, la verdad es que el coche es una delicia de manejar. Aquí hay una cosa interesante con el tema de hidrógeno, porque a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cuándo van a llegar los vehículos de hidrógeno? Y yo creo, nosotros pensamos que los vehículos de hidrógeno van a llegar al revés, o sea, van a llegar primero por otras industrias, el desarrollo del hidrógeno. Porque otra vez, todo el mundo está centralizado en la industria automotriz de cómo se va a reducir el CO2. La industria automotriz es la única que está haciendo económica. Evidentemente la industria naviera, los trenes y todos los temas de los medios de transporte, los aviones, van a tener que empezar también a hacer sus planes, y ya lo tienen, de reducción de emisiones de CO2. Pero ustedes se imaginan un buque de estos que transportan miles de toneladas de material y de partes, etcétera, y containers, con una batería eléctrica. No tiene mucha lógica, ¿no? O sea, número uno, el peso de la batería, de qué tamaño tiene que ser la batería, cuánto mineral tendrás que emitir para la batería, y en segundo lugar, pues dónde cargas, ¿no? Entonces, evidentemente, el hidrógeno es una de las soluciones que están buscando todas estas industrias. Entonces, es muy probable que llegue primero por otras transportaciones, que es hoy por hoy, digamos, el cuello de botella para el tema del hidrógeno, es la producción del hidrógeno verde, y que esa producción de hidrógeno verde sea eficiente y eficaz. Entonces, ya cuando se haga el volumen y se genere, va a ser mucho más fácil la transición en términos automotrices. Aquí hay un ejemplo de los vehículos. Y por ejemplo, en el caso de trailers, nosotros ya tenemos un vehículo de fuel cell, que es un vehículo que ya está comercializado en Estados Unidos y está funcionando en lugares obviamente donde hay electrolineras, como el caso de California. Para el tema de las baterías, nosotros estamos trabajando para hacer las baterías de menor tamaño. Pues, hoy por hoy, el gran costo de los vehículos de batería eléctrica son las baterías. O sea, ese puede ser hasta el 40% del valor y el precio de un vehículo eléctrico. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en hacerlas más eficientes. Queremos reducir primero el costo, queremos hacerlas más ligeras también, porque es un tema que no se discute, pero ¿qué va a pasar con las carreteras y la infraestructura que existe hoy por hoy? Cuando los vehículos eléctricos pesan 30% más que un vehículo
normal. O sea, las carreteras están hechas y las condiciones de las calles están hechas para cierto peso. Las madrinas están hechas para cierto peso para cargar ciertos vehículos. ¿Cómo le vamos a hacer? Esos son temas que son impactos indirectos respecto a la electrificación que nos preguntamos. Entonces, la eficiencia en términos del costo y en términos de peso de las baterías es muy relevante. Acabamos de anunciar hace relativamente poco un breakthrough sobre las baterías de estado sólido. Y la verdad es que esas baterías de estado sólido, como lo ha leído el resto de la industria, es como una innovación que puede romper otra vez este desarrollo de baterías hacia el futuro y que es un game changer, porque ya no requiere de tantas, por ejemplo, ya no requiere de tanto litio. Entonces, todo el mundo habla de litio, bueno, esa batería de estado sólido no va a requerir litio. Y por lo tanto, una parte que hoy por hoy es un cuello de botella para el desarrollo de baterías, se elimina de la ecuación. Entonces, es una de las condiciones que también tenemos en términos de las baterías, ¿no? También estamos trabajando evidentemente el tema del reciclaje. Nosotros tenemos, como les decía, muchísima experiencia con el uso de baterías, más que cualquier otra empresa en la industria automotriz, pues porque estamos haciendo baterías comercializables desde 1997. Y lo que pasaba en ese entonces, que es lo que está pasando hoy a la industria de los vehículos eléctricos, es cuánto tiempo va a durar la batería. O sea, como no lo sabes, porque las baterías son nuevas, la industria es nueva, el coche es nuevo, no hay una experiencia previa. ¿Cuánto va a durar eso? Entonces, nosotros sí tenemos un poco más de experiencia respecto a eso. Yo me acuerdo que cuando empezamos a vender los Prius en 1997, decían los científicos de Toyota decían, es que esa batería va a tener una vida útil de 10 años. Pero eso es lo que te calculaba él con su hoja de Excel. O sea, que en realidad esas baterías, tenemos baterías hoy existentes circulando que tienen más de 20 años y las eficiencias han probado ser mayores. Entonces, ¿qué va a pasar cuando dejen de funcionar? Pues también tenemos que tener un proceso de reciclaje, un proceso ¿cómo se llama? Tanto de baterías como de reciclajes, porque ahorita les voy a explicar que tenemos un reto ambiental. A ver, en México, los vehículos electrificados, la verdad es que nosotros hemos tenido mucho éxito con nuestros vehículos híbridos, pero todavía hay muchísimo trabajo que hacer para que la venta de vehículos nuevos se vayan electrificando, y ahí necesitamos también la ayuda de otras marcas. Aquí tengo un colega presente para vender más productos eléctricos. Pero como pueden ver, el porcentaje de vehículos de batería eléctrica que se venden en México pues es muy poco. ¿Por qué? Pues porque requieres una infraestructura que hoy por hoy no existe. Hay un tema que es muy relevante cuando piensen siempre en temas de movilidad, que es una combinación entre dos factores: conveniencia y costo. Pónganse a pensar en ello. ¿Por qué cuando van de viaje a Nueva York no usan taxi y se usan el metro y no lo usan aquí? O sea, es esa ecuación de conveniencia y costo. Londres, lo mismo. O sea, aquí, pues, porque no hay, la conveniencia no existe y porque el costo de tener un vehículo es menor. Entonces, siempre estamos en esa combinación en nuestra mente, esa combinación de esos dos factores. Aquí está un poco una gráfica sobre las emisiones de CO2 en el ciclo de vida de diferentes tecnologías y cómo va evolucionando. Y aquí es un tema que quiero para frenar un poco. Nosotros, en el año 2015, Toyota, antes de que se pusiera de moda el tema de CO2 y las electrificaciones, nuestro chairman, entonces, el señor Takeshi Uchiyama, que por cierto es el inventor del Prius, y por eso llegó a ser el chairman de Toyota Motor Corporation, planteó un reto que fue un reto autoimpuesto a Toyota, que es cómo llegamos al año 2050 en cero emisiones, no solamente en términos de las emisiones del vehículo, sino en el ciclo de vida del producto. Que eso incluye nuestras plantas, nuestros proveedores y cómo nos vamos a desechar de la vida útil de ese vehículo. Y este es el resultado. Y la verdad de las cosas es que es muy interesante ver esto, porque si ustedes se fijan y volvemos a hacer la pregunta de cómo hacemos la reducción de CO2 de la manera más rápida y eficiente posible, esta gráfica lo ejemplifica perfecto. Desde que se vende el primer vehículo híbrido del lado izquierdo, pues se dejó de emitir CO2.
y conforme vamos haciendo transformaciones hacia nuevas tecnologías, primero con la introducción y masificación de los híbridos eléctricos, después con los híbridos eléctricos conectables, y cómo vamos a llegar después a los vehículos de convivencia de baterías eléctricas con los vehículos de celdas de hidrógeno, pues cómo podemos llegar a tener en 2050 vehículos cero emisiones de carbono. Entonces, las conclusiones para nosotros es que la neutralidad de carbono, nosotros vamos a llegar a la neutralidad de carbono en 2050, o así que regardless, lo que diga gobiernos, regulaciones, etc., es un compromiso que tenemos nosotros como sociedad. Tenemos que tener un enfoque multitecnológico para ser más eficientes en términos de la reducción de CO2. O sea, ustedes clientes también tienen un derecho de escoger y que no les diga nadie que tienes que comprar una tecnología particular, es la que te convenga a ti. Y pues tener ese margen de maniobra pues, también da un poder al consumidor. Tenemos que reducir, como ya lo he dicho varias veces, en el menor tiempo posible, y necesitamos aquí una política pública integral. Eso es muy importante. Por ahí veo a un ex colega de mía en el público. O sea, hemos trabajado con los gobiernos para tener un orden. Hay que tener un orden, porque es muy fácil decir, es que ya Suecia cambió a vehículos eléctricos. No, Suecia es la colonia Polanco. O sea, lo que tenemos que tener nosotros es una orden, una política pública que ayude a hacer esa transición, que permita la convivencia de todas las tecnologías, pues para que todos vayamos poco a poco aportando hacia este tema de la reducción de CO2, que pues es un valor de la sociedad moderna de hoy. Entonces, pues les agradezco muchísimo, les agradeceré si nos siguen en nuestras redes sociales. Pero bueno, esta es la presentación que quería darles en términos de nuestra estrategia y nuestra visión en términos de la electrificación. Y así es como Toyota seguirá trabajando a pesar de las presiones que podemos estar recibiendo desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista regulatorio y gubernamental en todas partes del mundo. Así es como lo vamos a abordar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa gran participación. Quisiera robarte un poquito más de tu tiempo para dar la oportunidad a alguien del público que quisiera hacer alguna pregunta. Igual pueden escanear los códigos QR. A ver, pasamos por acá. Gracias. Hola, mucho gusto. Oye, muchas gracias. Encantado de conocerte, Luis. Una pregunta. Se ha escuchado mucho del tema del ozono y como reducciones y lo que bien mencionabas tú. Pero atrás la cadena para poder crear estos autos eléctricos, y no hablemos de los de hidrógeno, generan también ciertos niveles o más, incluso se ha escuchado, o puede ser leyenda, generan mucho más niveles de ozono por crear incluso las baterías, y luego que el día de mañana se va a convertir esto en un problema también, porque va a haber demasiado exceso de desecho de estas baterías que van a estar en uso. ¿Ustedes pensarían yo que ya tienen algo contemplado respecto a esto? Sí, te agradezco mucho la pregunta. Efectivamente, por eso te decía que nuestro reto medioambiental tiene todo el ciclo de vida del producto. Y es importante lo que dices, porque los ciclos, o sea, el tema de huella de CO2 de cada vehículo no puede empezar desde que compras el vehículo, o sea, que es un poco hoy lo que lleva la narrativa mediática, ¿no?, respecto a la defensa de los vehículos de batería eléctrica. Te voy a dar un dato en México. O sea, México tiene 80% de la energía que hoy producimos, la energía eléctrica que se produce el día de hoy, viene de fuentes no renovables. Y gran parte de eso viene de carbón y de combustóleo, el combustóleo que se produce en las refinerías, que nos ha sido tan famoso particularmente en este sexenio. Ese carbón, o sea, producir energía con carbón y producir energía con combustóleo, son de las cosas más sucias y de las que más generan CO2 en esos términos. Entonces, ¿qué pasa si tú llegas con un vehículo de batería eléctrica y cargas con esa energía? Tú debes de contabilizar también, a tu punto, el paso de atrás. Entonces, ya hay cálculos el día de hoy hechos por CFE, y están públicos, en los cuales un vehículo de batería eléctrica cargado con la energía que hacemos el día de hoy en México produce más CO2 que un vehículo de batería de híbrido eléctrico.
Entonces, sí, o sea, efectivamente tenemos que considerar toda la cadena de valor. Y por eso te digo que es un tema donde también tienen que participar proveedores y que no podemos, aparte, presionar demasiado. O sea, no lo digo yo en Toyota, o sea, lo digo como sociedad, que no podemos que no podemos empujar tanto, porque evidentemente es un ecosistema completo. Lo que te decía las partes. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, cuando hablas, si nada más se fueran de vehículos eléctricos, que no es nuestro caso, insisto, pero ¿qué pasaría con muchos de los proveedores en la industria automotriz que existen hoy? Si nada más necesitas 5.000 o 6.000 partes en lugar de 30.000. O sea, es un ecosistema completo del cual viven familias y viven una serie de circunstancias, y lo mismo pasa con el tema del CO2 y de la huella. ¿Desde cuándo, desde dónde se considera? Y después, cuando deja de servir la batería, ¿qué va a hacer con ella? O sea, ¿cuál es el impacto de las cosas? Entonces, te agradezco mucho la pregunta porque yo creo que ejemplificas muy bien el simplismo que se toma en ciertos países y en algunos lugares para poder hacer esta transición hacia la electrificación. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta del público? Hola Luis, ¿qué tal? Buen día, Eduardo. Un gusto. Sé que bueno, Toyota tiene mucho sentido común en cómo desarrolla estas tecnologías de batería, tiene años haciéndolo. Tiene todo el sentido el hecho de que estos autos full electric, que es la tendencia que al menos es, mercadológicamente es lo que está más en los medios, parece ser que bajo este mismo sentido común no es sustentable. Veo que Toyota es una de las pocas armadoras, a menos que tenga menos información que tú, que está apostándole a las celdas de hidrógeno. ¿Podrías abundar un poquito más en qué consiste esa tecnología? Me parece que, desde mi punto de vista, que es la real solución a la descarbonización. Y si Toyota en un largo plazo ve esta tecnología como que lo que realmente va a sustituir a los motores a gasolina. Bueno, mira, primero que nada, gracias por la pregunta. Para nosotros el tema de la sociedad de hidrógeno, como viste en los primeros slides, es una de las ocasiones que tiene Toyota, porque nosotros pensamos que el hidrógeno tiene muchísimas oportunidades de ser una fuente, si no total, es una fuente mayoritaria de generación de energía para muchas industrias y para muchos temas de movilidad. Sí pensamos que eso es un futuro. ¿Por qué? Pues porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Entonces, ¿cómo captarlo y cómo reducirlo y cómo procesarlo para que genere energía? Es hoy por hoy lo que hablaba antes, el cuello de botella. ¿Por qué? Pues porque ahorita es caro hacerlo, pero conforme se vayan moviendo esas industrias a las que hablaba yo antes, de las navieras, los trenes, o sea, las aerolíneas y todo, va a ir facilitando y reduciendo los costos para que los vehículos normales, los coches que tenemos, puedan transformarse hacia esa tecnología. Y es un poco una cosa que nosotros tenemos tan visible, o sea, que estamos produciendo coches de hidrógeno hoy. La tecnología funciona, hay dos tipos de tecnología de hidrógeno: la de celdas de hidrógeno y la de combustión de hidrógeno. La de celda de hidrógeno, que es la nuestra, funciona como un híbrido. Tienes motor eléctrico y tienes un motor de hidrógeno. Un motor de hidrógeno que no genera emisiones, carga el motor eléctrico, y entonces van ahí campechaneándose el performance, dependiendo de lo que necesites, estás en carretera o estás en condiciones de ciudad. Pero en el caso del tema de la combustión de hidrógeno, que es un poquito más sofisticado, entonces un motor como de combustión interna, donde no existe gasolina, no hay otro motor más que ese, y no hay motor eléctrico, y las emisiones son de cero, y el performance es completamente de cero. Yo acabo de visitar hace un mes y medio y vi cómo estábamos produciendo en nuestra planta de mercado acá en Japón. Vi cómo estamos produciendo los vehículos de hidrógeno. Entonces, tan es así que te digo que te reitero que nosotros estamos comprometidos con el hidrógeno y la sociedad de hidrógeno para el futuro. Perfecto. Buenos días, Luis. Un gusto saludarte. Oscar García de Enlight, Solar y Almacenamiento para Industrias.
Mi pregunta es, número uno, entender cuántas plantas operativas tienen en México y cuál es ahorita el porcentaje de energía que consumen en esas plantas que es renovable y su plan para descarbonizarse en términos de energía. Muchísimas gracias. Tenemos 2 plantas en México. Estamos muy orgullosos de ser el país que produce todas las Tacomas que produce Toyota en el mundo, gracias a la mano de obra calificada de México. Y la verdad que en ese sentido estamos muy orgullosos de nuestras 2 plantas. Aparte siempre quedan en los mejores lugares de calidad y de seguridad dentro de la región de Norteamérica, o sea, compitiendo con las 11 plantas que tenemos en Estados Unidos y las otras 2 que tenemos en Canadá. Pues, la verdad estamos muy bien calificados. Ahí hacemos Tacoma y acabamos de, aparte, anunciar la Tacoma híbrida, eléctrica, a partir del próximo año, cosa que a mí también me enorgullece muchísimo porque nos mete de lleno el tema de la electrificación que tanto he platicado. Pero efectivamente, o sea, las plantas, sobre todo, por ejemplo, la planta de Guanajuato, que es una de las plantas modernas que tenemos en Toyota del mundo, ya venía pensándose con base en este tema de reducción de CO2. Por ejemplo, si tú ves la planta y has visto otras plantas, el tema de las luces, o sea, y la reducción de uso de energía eléctrica para poder ver vía son como unos ductos que tienen como un lente de aumento que abre la luz solar. O sea, tú parece que a las 6 de la tarde estás dentro de la planta y parece que es completamente de día por fuera. Y ves realmente muy pocas luces que están encendidas solucionando temas de CO2. Otra, en términos de agua, estamos reciclando el 90% del agua que usamos en nuestros procesos industriales, lo cual quiere decir que no estamos sacando agua del manto freático y de los pozos que tenemos asignados dentro de nuestra propia nuestro propio predio. Y un tercer tema en el que estamos trabajando, aunque aquí ha sido un poco más difícil, particularmente con esta administración, es el tema del establecimiento de paneles solares para la generación y autoconsumo de energía eléctrica, pero como todos ustedes saben, durante este sexenio se han limitado los permisos de autoconsumo y por lo tanto pues, estamos en estudio de cómo lo vamos a bajar cuando se pueda, ¿no? Pero evidentemente todo esto es parte de un plan y habrá mejoras en el proceso que nos ayudan ayudando con la reducción de CO2, también para la parte de manufactura. Muchísimas gracias. Gracias a todos.